Eh, Buenas tardes, queridos estudiantes. Vamos a iniciar nuestra clase de vocabulario filosófico. Estamos en la tercera sección sobre problemas y corrientes. He empezado con algunos grupos de vocablos que tienen que ver con la metafísica u ontología. Todavía me falta por terminar esa subsección, pero quisiera cambiar ahora a la epistemología. Entonces, quisiera para empezar, ver el origen y el significado de las raíces de agnosticismo, dogmatismo y escepticismo. ¿Sí? A ver, para eso, empecemos con el gnosticismo. ¿Sí? A ver, vamos a la parte de griego en gnosis, bajo la gamma. Alfa, beta, gamma es la tercera letra del alfabeto. A ver, por favor, estarán listos. Les voy a pedir que participen quienes todavía no lo han hecho en esta ronda de preguntas. A ver, Tamia, gnosticismo. Ya, profe. A ver, en su sentido más general, doctrina según la cual es posible conocer alguna realidad en sí. Ya, gracias. A ver, Tamia. Perfecto. A ver, Santiago, ya le pongo. Bien, muchas gracias. Entonces, a ver, voy a plantear primero el problema frente o respecto al cual las corrientes que he mencionado son respuestas, propuestas de solución. ¿Sí? Recuerden que si no somos capaces de mirar el problema, entonces mal podemos entender la solución, la propuesta de solución al mismo. Bien, entonces la pregunta es la de si podemos conocer algo, ¿sí? O sea, es el problema de la posibilidad del conocimiento, ¿sí? Bien, y tenemos a esta primera pregunta 3 posibilidades de respuesta. Las 2 primeras es la afirmativa negativa y la tercera es la de ni una ni otra cosa. ¿Sí? Bien, entonces el gnosticismo, simplemente, a ver, pero dice, podemos conocer algo, una realidad en sí. A ver, esta segunda variante añade un matiz a la anterior. En la primera pregunta es mucho más general. Estamos indagando si
nuestras capacidades cognitivas, sea a nivel perceptivo o a nivel intelectual, racional, nos permite conocer algo, ¿sí? Antes de contestar a esta pregunta por la posibilidad del conocimiento, tendríamos que tener claridad con respecto a qué es el conocimiento. Esa pregunta es previa, es el anterior a esta de acá, ¿sí? Bien, ¿qué cosa es ese algo? Lo que sea. ¿Sí? Puede ser una verdad o cualquier tipo de conocimiento. En cambio, acá se está preguntando si nuestro conocimiento tiene acceso a la realidad tal como ella es en sí misma. ¿Sí? Entonces, no interesa conocer cualquier cosa, por ejemplo, principios generales, entidades abstractas, sino la realidad tal como ella es, aparte de nuestras concepciones. ¿Sí? Bien, entonces, fíjense, lo principal aquí es la cuestión de si es posible conocer. ¿Sí? Noten que no estamos, bueno, la pregunta por la posibilidad es igualmente bastante, digamos, típicamente filosófica. Podemos decir que el hombre común y corriente no se hace esta pregunta, ¿sí? Solo los filósofos que se cuestionan cómo conocemos algo, se formulan esta pregunta. Bien, entonces, la primera respuesta afirmativa es la del gnosticismo. ¿Sí? Recuerden que en griego, gnosis significa conocimiento, ¿sí? Gnosis, de ahí viene gnóstico. Bien, entonces el gnosticismo simplemente sería aquella doctrina de la teoría del conocimiento que responde afirmativamente a este problema sobre la posibilidad del conocimiento. Es decir, afirma que sí podemos conocer o bien algo, aunque sea una sola cosa, ya le cualifica, le permite responder afirmativamente, o esto que es un poquito diferente, algo más fuerte, conocemos la realidad tal como ella es en sí misma, con sus características intrínsecas, ¿sí? Independientes del sujeto, es decir, objetivamente. ¿Sí? Bien, ahora veamos otra corriente. Pasemos a ver el agnosticismo. ¿Sí? Nuevamente estamos en el vocabulario griego. Simplemente, a ver, pongamos una A delante de gnosticismo y queda agnosticismo. ¿Sí? Es el primer punto, la primera entrada en la letra alfa. A ver, Juan, ¿está aquí Juan? Sí, listo, profe. A ver, tenga la bondad de leer. Literalmente, posición de acuerdo con la cual no se sabe o no se pretende saber. Posición que sostiene la incognoscibilidad en principio de toda supuesta realidad trascendente y absoluta. Ya, gracias. ¿Sí? Bien, fíjense, ahí tenemos, entonces, esa es la definición de agnosticismo. ¿Sí? Bien,
la letra, aquí tenemos el prefijo alfa, ¿sí? La alfa en griego significa ausencia, carencia, falta, ¿sí? O la negación, ¿sí? Entonces, el agnóstico, el agnosticismo es aquella doctrina que responde negativamente al problema de la posibilidad del conocimiento. Entonces, ¿qué es lo que afirma un agnóstico? No solamente que no conocemos nada. Eso sería una afirmación moderada, o si quieren ustedes, suave. El agnóstico está sosteniendo algo mucho más radical, más extremo. Está diciendo que por principio no podemos conocer. ¿Sí? Recuerden, la pregunta es con respecto a la posibilidad. Entonces, él está diciendo que el mundo, la realidad es incognoscible. Es imposible que nosotros tengamos acceso a la realidad, ¿sí? Tal como ella es en sí misma. Eso es lo que afirma el agnóstico, el agnosticismo, ¿sí? Entonces, él está hablando de que por principio, es decir, hay algo o en la realidad o en nuestra capacidad de conocimiento que nos impide de una manera necesaria que podamos conocer la realidad. Es decir, esa incognoscibilidad no puede superarse, no puede eliminarse y siempre nos acompañará. El no conocimiento, la ignorancia con respecto al mundo, ¿sí? Al mundo que nos rodea. O incluso con respecto a nosotros mismos. No podemos conocer nada. Bueno, aquí está hablando, dice, de la realidad trascendente y absoluta. La realidad absoluta podría ser tomada como Dios, pero tomemos esa posición del agnosticismo como referida a cualquier tipo de ser, no solamente a la divinidad. ¿Sí? Bien, entonces, por favor, quisiera que ustedes sean conscientes de que el agnóstico no simplemente se está refiriendo a una cuestión de hecho, que nosotros, por una circunstancia contingente o tal vez provisional, pasajera, no conocemos nada, pero quizás en un futuro remoto ya lo haremos. El agnóstico niega toda posibilidad de conocimiento. Por eso se refiere a la incognoscibilidad de la realidad. ¿Sí? Bien, entonces ese es el agnosticismo. La realidad es incognoscible. ¿Sí? Bien, entonces pongamos... Bien, entonces está ahí una pequeña aclaración, un detalle que explicita la posición de los agnósticos, ¿sí? del agnosticismo. Ahora, veamos un adjetivo que viene de esta misma raíz, el adjetivo agnóstico. ¿Sí? Bien. A ver. Cristian. Sí, profe. Lea, por favor. Agnóstico, literalmente el que no sabe. Ya, perfecto. Bien. Ok. Fíjense, el que no sabe es simplemente una persona que ignora o desconoce.
Eso es algo fáctico, algo que sucede, pero también podría interpretarse, si es que agnóstico es aquel defensor del agnosticismo, entonces tendríamos que decir es aquella persona que cree que no podemos conocer nada, ¿sí? Recuerden, este problema es acerca de, no simplemente de si conocemos algo, sino de si podemos conocer. ¿Hay o no la posibilidad de conocer? Y el agnóstico está dando una respuesta negativa, ¿sí? No hay manera, no hay modo de conocer en absoluto, nada de nada, ¿sí? Bien, o sea, ¿cuántos conocimientos tenemos? 0. No conocemos nada, ¿sí? Bien, ahora veamos una segunda posición. Regresemos a la respuesta afirmativa. Veamos quién es el dogmático o el dogmatismo, pero antes de eso empecemos por el dogma, ¿sí? ¿Qué es dogma? Seguimos en griego. Vamos a la delta. ¿Sí? Está en la página 3. Tania. Sí, profe. Por favor, lea qué significa dogma. ¿Sí? Primitivamente, opinión. Se trataba de una opinión filosófica. Esto es de algo que se refería a principio. Ya. Bien. Ok. Bien. Gracias. Bien. Entonces, verán, tenemos otra palabra en griego que también significa opinión. Y en Platón se le opone a episteme. ¿Alguien me puede recordar cuál es esa otra palabra? Que no es dogma, que significa también opinión. Doxa, profe. Doxa. ¿Sí? Gracias. ¿Sí? Bien. Entonces, tenemos, por lo tanto, dos palabras para referirnos a opinión. La una es doxa y esta es otra de ellas, ¿sí? Pero aquí el matiz o la connotación que tiene esta palabra dogma es la de no cualquier opinión, sino una opinión que pertenece a una teoría filosófica, ¿sí? Por lo tanto, está inscrita en una doctrina. Puede ser, por ejemplo, un principio de los materialistas o de los idealistas. Una tesis que pertenece a una corriente. Eso es era el dogma, ¿sí? Piensen nosotros, podríamos pensar en la doctrina cristiana, ¿sí? Hay dogmas como, por ejemplo, el de la virginidad de María o la Trinidad. Esas son afirmaciones que se hace dentro de una corriente, en este caso religiosa. Pero más que todo es algo que pertenece a un cuerpo doctrinal y que por lo tanto es defendido. Se supone que debería haber, si es que estamos en filosofía, tendría que haber argumentos detrás de esas afirmaciones, o posiblemente no, ¿sí? Bien, entonces, vamos a ver
dogmatismo, y hemos empezado por la raíz de esa familia, ¿sí? El núcleo de donde se originan los nombres de las corrientes, viene de acá, ¿sí? Opinión filosófica. Ahora, veamos dogmáticos, ¿sí? A ver, estamos revisen, debe estar al final de la página 3, en la última línea. A ver, Estefanía. Sí, profe. Por favor, lea dogmáticos. Dogmático, relativo a una doctrina o fundado en principios. Filósofo que insistía demasiado en los principios y que terminaba por no prestar atención a los hechos o a los argumentos, especialmente aquellos que pudieron poner en duda tales principios. No consagraba su actividad a la observación o al examen, sino a la afirmación. Ya, gracias. Bien. Bien, entonces, el dogmáticos es un adjetivo, ¿sí? Que significa literalmente dogmático, ¿sí? Dogmático, ¿sí? Bien, ¿y cómo entendemos a un dogmático? Ahora, la definición la caracterización que acabamos de ver, a ver, Estefanía nos leyó, perdón, ¿era Estefanía o me equivoco? Estefanía, profe. Ya, gracias. Bien, es un sentido negativo, si quieren ustedes, peyorativo. Dogmático es aquella persona que insiste en afirmar ciertos principios. Estamos hablando de, recuerden, opinión filosófica, ¿sí? Pero que pertenece a una teoría, a una doctrina, a una corriente, o si quieren ustedes, a una escuela, ¿sí? Y el dogmático es el que afirma esos principios de una determinada teoría, pero a tal punto que desconoce los argumentos o los hechos que se oponen a esos principios. Y por lo tanto, es como que se cierra a algo diferente de los principios y no acepta nada en contra, ¿sí? Ese es un dogmático en el mal sentido de la palabra. Ahora, sí habría que aclarar que dogmático también tiene un sentido neutral, pero eso no está recogido en el texto, ¿sí? Entonces, a ver, voy a poner la definición de dogmático acá, a la siguiente línea, puesto que ya no me alcanza el espacio, ¿sí? A ver, voy a repetir la palabra. El que insiste en los principios y sin atender a los argumentos o hechos
en contra. ¿Sí? A ver, pensemos, por ejemplo, en política. Hay personas que son cerradas, no tienen mente abierta como para admitir que ellos puedan estar equivocados y defienden una posición, el pase lo que pase, se le diga lo que se le diga. ¿Sí? A ver, ya, un ratito, Milena, más luego. Ahora, piensen, por ejemplo, en una persona que esté en contra de Rafael Correa y que no admita absolutamente nada bueno. ¿Sí? Ese es un dogmático. En el lenguaje común podemos llamarle una persona necia. ¿Sí? ¿Cómo se dice necio en quichua? Habrán oído la palabra yumi. Nosotros tenemos un monte con el nombre de Wawayumi. Es un niño necio, terco. ¿Sí? Ese es el dogmático. El que cree, tiene tanta confianza en la verdad de un principio que está como ciego y sordo ante la evidencia contraria. ¿Sí? No admite que se le opongan y no cambia de opinión. Ese es el dogmático, pero en el mal sentido de la palabra. ¿Sí? El que se aferra, el que se adhiere a ciertos principios y no es capaz de cuestionarse o de autocriticarse con respecto a la verdad de esos principios que está abrazando. ¿Sí? Bien. Al extremo podría decir el que dice no porque no, ¿sí? O sí porque sí. Entonces ya es una persona que no da crédito a ninguna experiencia ni tampoco algún razonamiento en contra. ¿Sí? Ese es el dogmático. Entonces, pero vamos a ver ahora la definición de dogmatismo. Volteemos la hoja, ¿sí? Vamos a la página 4 y ahí encontramos 3 significados de dogmatismo. ¿Sí? A ver. A ver, quisiera, ya le voy a ver, le voy a pedir que, a ver, Luis, ¿nos puede ayudar con la lectura? Ya, Marcelo, ¿de los 3 sentidos o solo algún sentido en específico? Los 3, pero vamos despacio tratando de comprender, ¿sí? No se apure. Le escuchamos, por favor. Dogmatismo. 3 sentidos. 1. Posición gnoseológica que admite no solo la posibilidad de conocer las cosas en su ser verdadero o en sí, sino también la efectividad de este conocimiento. 2. Confianza absoluta en un órgano determinado de conocimiento, principalmente la razón. Se opone el criticismo más bien que al escepticismo. 3. Completa sumisión sin examen personal a unos principios o a la autoridad que los impone o revela. Ausencia de examen crítico. Ya, gracias. Bien, a ver, vamos aclarando o examinando una por una cada una de estas 3 acepciones. ¿Sí?
La que nos interesa es la número 1. Volvamos al problema planteado, ¿sí? Recuerden que no nos preguntamos solamente si conocemos o no, ¿sí? O si solamente podemos conocer, ¿sí? Bueno, realmente esa es la pregunta que está aquí. ¿Podemos conocer algo? La respuesta podría ser sí, sí podemos. Pero otra cosa es decir conocemos o no, ¿sí? La mera posibilidad podría ser no real, no efectiva. Entonces, el primer sentido de dogmatismo es aquella doctrina, aquella posición nociológica que afirma no solo la posibilidad de conocer, sino la efectividad del conocimiento. Por lo tanto, le voy a poner aquí conjuntamente con el gnosticismo, ¿sí? Añadamos acá el dogmatismo, ¿sí? Bien, dogmatismo. Doctrina que afirma la efectividad, o sea, la realidad de nuestro conocimiento del mundo tal como es, ¿sí? De la realidad en sí. Bien. Entonces, dogmatismo sería, en este primer sentido, simplemente un sinónimo de gnosticismo, ¿sí? Aquella doctrina que responde afirmativamente a este problema de la posibilidad del conocimiento. Pasemos al segundo sentido. Simplemente el dogmatismo es más que posición, tal vez podríamos decir una actitud, una posición con respecto a nuestra capacidad de conocer. Es una confianza de que nosotros estamos, como seres humanos, bien equipados para conocer la realidad tal como ella es en sí misma. Y esa confianza no se aplica, en primer lugar, a nuestro aparato perceptivo, los 5 sentidos, puesto que también esos sentidos los compartimos con otros animales superiores, sino que esa confianza se aplica en primer lugar a la razón o al intelecto, que nos capacitarían como para poder conocer leyes, algo general, universal, necesario. Está un conocimiento a otro nivel, ¿sí? Más teórico, en lugar de quedarnos simplemente con lo particular, con lo contingente, algo empírico, ¿sí? Bien, entonces eso es, pongamos, el significado 2 de dogmatismo, ¿sí? Simplemente dice confianza, ¿sí? O sea, pongamos, confianza en nuestras capacidades cognitivas, ¿sí? Bien. Principalmente la razón, ¿sí? Especialmente la razón, ¿sí? Puesto que es mucho más poderosa, nos permite ir más allá de los sentidos. Y finalmente, una tercera acepción de dogmatismo, y este es el significado peyorativo o negativo,
que nos dice, bueno, ausencia de examen crítico, ¿sí?, frente a ciertas tesis o principios, ¿sí? Recuerden, bueno, esta tercer significado de la palabra o de la corriente puede tener conexión con el segundo significado, esa confianza, ¿sí? Pensemos, por ejemplo, en esa actitud que tiene un alumno pequeño, hablemos de primero, segundo de básica, con respecto a su profesora, ¿sí? A veces la profesora tiene más autoridad que los propios padres, ¿sí? El niño, la niña, cree lo que le diga su maestra y se cierra, ¿sí? Lo dijo la maestra y punto. Entonces, esa es una actitud que está revelando falta de criticidad o de autocrítica, que no se cuestiona si será verdad o no. ¿Sí? Simplemente hay ahí una confianza ciega, si quieren ustedes una especie de fe, en que lo dijo el maestro y punto. ¿Sí? Entonces, añadamos ese tercer significado, ¿sí?, de dogmatismo. Nuevamente, es una especie de actitud, ¿sí? Como lo era acá. La confianza, eso es una actitud, ¿sí? A ver, el dogmático en el tercer sentido es una falta de criticidad, de cuestionamiento, ¿sí? Es decir, aquellos que ya no se hacen la pregunta ¿y por qué? ¿Sobre qué base? ¿Sí? ¿Cuál es el fundamento? Simplemente recibe una afirmación y la cree, ¿sí? Ciegamente, eso es dogmatismo en el mal sentido de la palabra, ¿sí? Bien, entonces, por favor, esta palabra es rica en contenido y contiene dos significados que de alguna manera están en tensión. El primer sentido está simplemente acá, es respuesta afirmativa a un problema, y en cambio, en un sentido negativo, ¿sí?, está acá. Tiene que ver con el dogmático en este sentido, ¿sí? El que desecha o deja de lado, ignora, minusvalora los hechos o las evidencias que se le puedan oponer, ¿sí? Por lo tanto, voy a relacionar este tercer significado con esto de acá, ¿sí? Bien. El dogmático en el mal sentido de la palabra. Y, bueno, también recuerden, dogmático puede tener un sentido más positivo, simplemente como sinónimo de gnóstico, ¿sí? Los que mantienen esta posición afirmativa, positiva con respecto al problema de la posibilidad del conocimiento. Bien, avancemos hacia el escepticismo, y con esto acabamos este conjunto de respuestas ante el problema. Vamos a avanzar hacia el escepticismo, pero primero veamos de dónde viene la palabra y estudiemos el verbo skeptomai, ¿sí?
skeptomai. Bien, vamos a la sigma. Estará al final del alfabeto. Página 12 tal vez. A ver, skeptomai. ¿Ya? Sí, página 12. ¿Ya encontraron? A ver, Joana, ¿está ahí? Sí, Joana, profe. Sí, profe. a ver, por favor, léanos skeptomai. Me encuentro, a ver, ya. Mirar cuidadosamente una cosa o entorno. Examinar atentamente, vigilar. Ya, perfecto. Gracias. Bien. Entonces, ese es, tenemos aquí los dos primeros significados expresan la misma actividad con palabras diferentes. Entonces, a ver, bueno, una cosa es mirar cuidadosamente, otra cosa es examinar atentamente, ¿sí? El examen no necesariamente va a ser empírico, ¿sí? Entonces, quedemos con el examinar atentamente, ¿sí? Eso es lo que significa este verbo, ¿sí? Un ejemplo de una persona que realiza esta actividad de skeptomai es el detective. Por ejemplo, Sherlock Holmes, ¿sí? Donde las otras personas, los otros investigadores no encuentran nada, no hay pistas, no hay indicios, Sherlock Holmes encuentra muchísima información. Estamos acostumbrados a verle a él con una lupa, con un metro y recogiendo polvitos del suelo, ¿sí? Ese polvo puede ser veneno, aunque sean unos granitos, pero él se agacha, ve, se acerca y lo que para los otros no hay huellas, está ahí una pisada, pero él con su lupa logra ver eso, ¿sí? Entonces, eso es la actividad del verbo skeptomai, ¿sí? No solamente mirar, observar, sino poniendo atención a los detalles, ¿sí? Algo que tal vez escapa a nuestra observación simple y llana, corriente del día a día, y para eso se ayuda de ciertos instrumentos o aparatos, ¿sí? Bien, entonces, ese es el significado de skeptomai. Por favor, el sonido inicial de la palabra es con sigma, skeptomai. No añadamos una E al inicio. Entonces, pasemos donde estamos, skeptomai. Vamos a escéptico, vamos a escepticismo, vamos a la épsilon, ¿sí? Al inicio seguimos en el vocabulario griego, escéptico. A ver. Es con SC, ¿sí? Escéptico. Voy a bajar un poquito el pizarrón. Primero veamos quién es un escéptico, ¿sí? Y luego pasamos a escepticismo. A ver, Byron.
Sí, profe. Lea escéptico. Ya. Escéptico. Originariamente, el que mira o examina cuidadosamente. ¿Ah? Muchos escépticos acumularon argumentos con el fin de mostrar lo razonable, juicioso que es terminar suspendiendo el juicio. El escéptico es llamado también aporético por el hábito de dudar y la indecisión que tal hábito acarrea. Ya, gracias. Bien. Bien, entonces, verán, voy a recoger lo siguiente con respecto al significado de escéptico. Originariamente, ahí tenemos simplemente la relación entre este adjetivo y el verbo, ¿sí? Escéptico sería simplemente el que examina atentamente, ¿sí? Eso es, podemos decir, el significado etimológico, originario que tenía la palabra, ¿sí? Originariamente, ¿sí? Entonces, ¿ya? El que realiza la acción de examinar atentamente. El detective, el investigador sería un escéptico en este primer sentido, ¿sí? Pero escéptico tiene otro significado que es el más usual y que es el que me interesa a mí en relación con el problema que planteamos al comienzo, ¿sí? ¿Quién es el escéptico? El que suspende el juicio, el que duda, el que está indeciso, ¿sí? Entonces, ¿qué significa suspender el juicio? El que no se pronuncia ni a favor ni en contra, ¿sí? Fíjense que aquí yo formulé una pregunta cuyas dos respuestas más directas son o sí o no. He puesto una tercera posibilidad que es para el escepticismo. El escéptico es el que ni está a favor del sí ni a favor del no. Es como si hiciéramos una votación y les pedimos está a favor o en contra. El escéptico quiere una tercera posición. No se halla a gusto ni con adherirse ni tampoco con rechazar. Adopta una tercera posición diferente. Esa es la de suspensión del juicio, ¿sí? Piensen ustedes en por qué se habla aquí de juicio. Puede tener relación con aquella actividad del juez que tiene que resolver sobre un caso que le traen y hay un acusado. Ese acusado o es culpable o es inocente, ¿sí? El veredicto del juez tendría que ser o lo uno o lo otro. Si es que el juez fuera escéptico, entonces diría, no puedo, en este caso, tener una resolución. Felizmente, si es, digamos, el ordenamiento jurídico prohíbe que el juez sea escéptico en este segundo sentido de la palabra y tiene que optar o por la inocencia o por la culpabilidad. No puede dejar, no puede dejar de pronunciarse o a favor o en contra, ¿sí? Bueno, entonces el escéptico es el que
no se pronuncia ni a favor ni en contra, de ahí viene la indecisión y por lo tanto se pone a dudar. Pero como es una posición filosófica, el escéptico es un filósofo, tiene argumentos para negar tanto la afirmación como la negación. Como buen filósofo, su posición está asentada sobre buenas razones. Se espera eso, ¿sí? Que tiene no solamente un argumento, sino un conjunto de ellos a favor de la suspensión del juicio. Bien, entonces, este es el significado del adjetivo escéptico. Ahora, finalmente, para terminar ya la hora, veamos qué significa el escepticismo como corriente o escuela. ¿Sí? ¿Dónde está? Escepticismo. ¿Sí? Después de escéptico viene escepticismo. ¿Sí? A ver, Cristel. Cristel. Profe, Cristel está con problemas de conexión. Allá. A ver, Brigitte. Sí, profe, ya le digo. Escepticismo. Escepticismo. Doctrina del conocimiento según la cual no hay ningún saber firme ni puede encontrarse ninguna opinión absolutamente segura. Ya. Nunca, ninguna, ya. Gracias. Bien. Verán. Aquí la última nota de este resumen es lo que nos va a servir para caracterizar el escepticismo. A ver, verán. Primeramente nos dice que no hay ningún saber firme. No está hablando de cualquier tipo de conocimiento, sino de un tipo especial de conocimiento. Un saber firme, seguro, que sea relativo, bueno, no relativamente, que sea improblemático, indiscutible, evidente. ¿Sí? Ese es no cualquier tipo de conocimiento, sino un conocimiento fuerte, ¿sí? En sentido estricto. Y también lo segundo va en esa misma dirección. Él está hablando de una opinión absolutamente segura, ¿sí? Es decir, el escéptico, según este par de características, está muy cercano al agnosticismo. Si nosotros pusiéramos los dos extremos, por un lado el dogmático, por el otro lado el agnóstico, no creamos, según esta caracterización, el escéptico no estaría alineado en plena mitad, sino que está mucho más próximo, más cerca al agnosticismo. Está negando que haya un conocimiento seguro o totalmente cierto. ¿Sí? Bien, entonces pongamos aquí negación. El escepticismo es aquella doctrina que niega que nosotros podamos tener un conocimiento seguro, que podamos tener certeza absoluta. ¿Sí? Entonces, negación de un conocimiento totalmente seguro. ¿Sí?
Bien. Entonces, verán, para resumir el conjunto de significados del escepticismo, por favor, recordemos esto de acá, ¿sí? Si es que escéptico significa el que duda, el que está indeciso, el que suspende el juicio, este significado, los de acá, ¿sí? Que en el fondo están expresando lo mismo, podríamos trasladar este significado acá a la corriente. Entonces, el escepticismo puede legítimamente ser entendido como aquella corriente que, con respecto a nuestro problema de si es o no posible el conocimiento, suspende el juicio, no nos da una respuesta ni afirmativa ni negativa, ¿sí? En base a lo que significa este adjetivo escéptico, ¿sí? Ahora, en otro sentido, por lo tanto, un segundo sentido que tiene la palabra escepticismo es lo que hemos puesto acá, ¿sí? Escéptico como alguien que es una especie de agnóstico, ¿sí? Y por lo tanto, da un tipo de respuesta negativa al problema de si es posible conocer, ¿sí? Bueno, en vez de negación débil, podemos poner negación total, pero ¿de qué conocimiento está hablando el escéptico en este sentido? ¿Sí? No es simplemente conocer algo, lo que sea, o conocer la realidad en sí, sino que lo que le interesa al escéptico es conocimiento 100% seguro, conocimiento como equivalente a certeza total, lo que esté más allá de toda duda, lo que sea indubitable, indiscutible, autoevidente. Ese tipo de conocimiento fortísimo para el escéptico no existe, ¿sí? Entonces, en eso coincide el escéptico con el agnosticismo, ¿sí? En dar una respuesta negativa al problema acerca de la posibilidad del conocimiento, ¿sí? Pero, por favor, el escéptico no está hablando de cualquier tipo de conocimiento, sino un conocimiento seguro y que sea absolutamente cierto. Eso no existe para el escéptico, ¿sí? Entonces, y para terminar, no olvidemos que escéptico también significa el que quiere estudiar un problema en toda la riqueza de detalles y hay un sentido de escéptico que es el originario, que es aquel que ante una pregunta cuyas respuestas son sí o no, el escéptico pide más tiempo para tratar de llegar a una respuesta, porque por el momento no tiene suficiente información como para pronunciarse o a favor o en contra, ¿sí? Entonces el escéptico, en ese sentido etimológico, que tiene que ver con el verbo skeptomai, está pidiendo más tiempo, deme unos 4 meses más, un mesito más, hasta obtener más información y ahí sí responder o sí o no, ¿sí? Entonces el escéptico se va a dedicar a un examen atento, ¿sí? Pero lastimosamente ese no es el significado con el que empleamos usualmente la palabra. Pero está ahí para que ustedes conozcan la etimología y cuál fue el significado primero que adquirió la palabra, de dónde se origina la corriente del escepticismo. ¿Sí? Escépticos los ha habido desde que nació la filosofía, en siglo V a.C. y a lo largo de todos los periodos. Bueno, con esto voy a terminar esta primera hora.